Buenas noches, comenzamos el comentario de Parashat Devarim aquí en la comunidad Derech Torah. El libro de Devarim. El valor numérico del nombre Yehoshua más 5 unidades correspondientes a cada una de las letras del nombre equivale a 396. De manera similar, la palabra Mishnah, la ley oral, literalmente repetición, más una unidad por toda la palabra equivale a 396. Yehoshua, el discípulo de Moshe, equivale al libro de Devarim, que es a veces llamado Mishneh Torah, dado que repite muchas de las leyes de la Torah. El libro de Devarim exhorta continuamente a los judíos a fortalecerse en el servicio a Hashem, en no cejar en sus devociones. Esta es la devoción de Yehoshua, el discípulo, instilar en los demás las enseñanzas de su maestro para despertarlos al servicio a Hashem. Likutei Halachot 3, página 45a y 46a. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel en la orilla oriental del Jordán, en el desierto, en la Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán y Tofel, y Labán y Hatzerot y Di Sahao. Cuando un sadik excepcionalmente grande habla, sus palabras están relacionadas con todo Israel y cada individuo puede encontrarse en ellas. Sabiduría y enseñanzas del Rabí Nachman de Breslov, número 290. La tierra de Israel corresponde a la santidad, mientras que la orilla oriental del Jordán corresponde a Noga, la clipá que contiene tanto bien como mal. Moshe amonestó a los judíos cuando estaban en la orilla oriental del Jordán, antes de que cruzaran a la tierra santa, para enseñarles que debían primero vencer al mal antes de llevar el bien hacia el ámbito de la santidad. Likutei Halachot 3, página 224a. Estas son las palabras. Parashat Devarim siempre se lee en el Shabbat previo a Tisha B'Av, dado que habla de las amonestaciones de Moshe a los judíos debido a la falta de su fe, que les hizo creer en los espías y lamentar su entrada en la Tierra Santa, creando días de llanto para todas las generaciones. Tratado de Ta'anit, página 29a. La siguiente porción de la Torá, Parashat Be'et Hanam, siempre se lee en el Shabbat posterior a Tisha B'Av, dado que habla del tesoro de dones inmerecidos de Hashem. Rashi, comentario a Devarim 3:23, con el cual él nos da el mérito de entrar a la Tierra Santa. 11 días de viaje hay de Joreb, camino de la montaña de Seir, hasta Kadesh Barnea. Moshe dijo estas palabras en Shvat, el mes 11 del calendario hebreo. El número 11 es significativo. La santidad comprende 10 niveles. Por ejemplo, las 10 sefirot. El ámbito de la impureza comprende 11 niveles, 10 de los cuales son impuros y uno que es santo, dado que sin una chispa de santidad nada puede existir. Mediante el poder místico del número 11, la santidad puede vencer a las fuerzas de la impureza. Así hay 11 especias en la ofrenda del incienso, 11 cortinas de piel del carnero en el tabernáculo, y Yosef, el paradigma del Sadik, es el 11º hijo de Jacob. Mediante la festividad de Tu Bishvat, el año de los árboles nuevo, el mes de Shvat, el mes 11,
puede rectificar la impureza causada por Adán al comer del árbol. Tu Bishvat cae en el día 15 del mes de Shvat, el día más cercano al Shabbat, en el cual se lee la porción de Beshalach, que describe la apertura del mar. El mar se abrió en mérito a Yosef el Sadik. Likutei Halachot, página 162a. Que Hashem, el Señor de sus padres, los haga 1000 veces más numerosos de lo que son y los bendiga, según él se lo ha dicho. Los judíos le dijeron a Moshe: ¿por qué nos bendices solo para 1000 veces? ¿Acaso deseas limitar nuestro número? Yalkut Shimoni Shmuel 24, número 165. En la Kabbalah, la sefirá de Jochma representa 1000, Binah representa 100, Veirampin representa 10 y Malhut representa 1. Moshe quiso bendecir a los judíos con un número grande, como Hashem le había prometido a Abraham en Bereshit 22:17, pero también querría que lograsen el nivel más grande posible, el nivel de Jochma. Una vez que la persona alcanza Jochma, trasciende todas las limitaciones y puede quedar sumida en la divinidad. Sin embargo, Moshe sabía que el objetivo último es traer la gran luz de Jochma hacia los niveles inferiores. El Midrash hace notar que la bendición de Yoav fue mucho mayor que la de Moshe. Moshe bendijo a los judíos para que aumentasen 1000 veces, pero Yoav los bendijo, pues añada Hashem a su número tal como son, y nuevamente como tal, y mucho más que 100 tantos. Shmuel Bet 24:3. Yoav quería decir que el número de judíos debería duplicarse y luego duplicarse otra vez, y ese número aumentar 100 veces. En el aspecto numérico, la bendición de Yoav parece sobrepasar a la de Moshe, pero Yoav, de hecho, estaba confiriendo un tipo diferente de bendición, que después de que los judíos alcanzasen el nivel de 1000, fueran capaces de traer la gran luz de Jochma hacia los niveles inferiores y beneficiarse de ella. Likutei Halachot 7, página 19a. Y los bendiga según él se lo ha dicho. Vivarech etchen kaasher diver lachem. Y los bendiga según él se los ha dicho. También puede traducirse como él los bendecirá de acuerdo a la palabra de ustedes. Aunque Hashem conoce nuestros pensamientos, es necesario orarle, pues las palabras son los recipientes de la abundancia. Cuanto más perfectos sean nuestros recipientes, la plegaria y el habla más bendiciones podremos hacer descender. Likutei Moharan 1:34-3. ¿Cómo he de sobrellevar yo solo sus molestias y su carga y sus controversias? 3 personas dijeron: Eijá, ¿cómo? Moshe, Yeshaya y Yirmiyahu. Moshe vio a los judíos en su nivel más elevado. Yeshaya los vio cuando estaban cayendo y Yirmiyahu los vio en su nivel más bajo. Yalkut Devarim número 801. Moshe percibió lo difícil que era inculcarle al pueblo judío un verdadero sentido de justicia, aunque estableció un sistema de jueces y de cortes. Conocía muy bien los problemas de mantener tal sistema y se lamentó: Eijá, ¿cómo he de sobrellevar yo solo? Yeshaya observó a los judíos después de que su sentido de justicia se había corrompido y exclamó: Eijá, ¿cómo es posible que la ciudad de justicia, Jerusalén,
se haya vuelto una ramera. Yeshayá 1:21. Pues un sentido pervertido de la justicia lleva a la inmoralidad. La justicia continuó deteriorándose hasta que el templo fue destruido, haciendo que Yirmiyahu se lamentara. Eijá, ¿cómo se sienta solitaria, la ciudad que estaba tan llena de gente? Eijá 1:1. La rectificación del templo destruido y por extensión la rectificación de nuestro sentido de justicia tendrá lugar con la llegada del Mashiach, quien juzgará de manera recta. Likutei Halachot 7, página 13a. Porque el juicio es de Hashem. Dios es el único que sabe cómo juzgar a cada individuo por sus acciones, en el contexto de sus intenciones y circunstancias. Debemos tener mucho cuidado y nunca juzgar a los demás, pues no conocemos todo lo que hay que conocer sobre los motivos detrás de las acciones de la persona. Likutei Moharan 2:1-14. Mira que el Señor tu Dios ha puesto ante ti la tierra. Sube, toma posesión, como te ha dicho el Señor, Hashem de tus padres. No temas ni te amedrentes. ¿Qué es lo que debe hacer la persona si desea llevar a cabo una misbá y no puede? Por ejemplo, si desea viajar a la Tierra Santa, pero no encuentra un transporte apropiado, o carece de fondos, o es una época de guerras y demás. La respuesta es que nunca debe abandonar el deseo y el anhelo de realizar la misbá. Si se mantiene firme, la oportunidad se presentará por sí misma. Likutei Halachot 2, página 160. Se acercaron a mí. Los espías no le pidieron consejo a Moshe. Este fue su principal error. Antes de llevar a cabo una tarea seria, la persona debe siempre buscar el consejo de mucha gente y pedir el consejo del Tzadik, que es considerado equivalente a preguntar a muchos consejeros. Likutei Moharan, número 1, 143. Las causas de la destrucción del primero y del segundo templo. La parashá de Barín se lee siempre cerca del 9 de Av. A esto alude la primera palabra de la parashá, Ele, estas, la cual está formada por las primeras letras de las palabras Avak, Lashon Hara. De aquí se entiende que Moshe Rabbeinu le advirtió al pueblo de Israel que debía utilizar su capacidad del habla únicamente para el estudio de la Torá. Porque cuando la persona se acostumbra a desviar sus palabras hacia temas profanos, fácilmente puede terminar hablando Avak Lashon Hara, hasta que poco a poco termina hablando Lashon Hara. Esta es la técnica que utiliza la inclinación al mal para sumergir a la persona en el pecado. Como el Avak Lashon Hara parece ser inofensivo, la persona no se cuida y se acostumbra tanto a él que le parece que es absolutamente normal decir esa clase de cosas. Después comienza a decir cosas un poco más agresivas y dañinas, hasta que finalmente habla mal de los demás. Le parece lo más natural del mundo. A esto se refirieron nuestros sabios cuando dijeron que una transgresión lleva a otra. Pirkei Avot 4:12. De aquí se entiende que cuando una persona comete una transgresión, incluso la más pequeña e insignificante, sus sentidos se ven dañados y deja de sentir la gravedad de las transgresiones que sigue cometiendo, hasta que finalmente termina acostumbrándose a vivir sumergida en el pecado.
Dicen los sabios que el primer templo fue destruido porque el pueblo de Israel descuidó el estudio de la Torá. Eiha Rabbah, introducción número 2. Después de realizar un profundo examen de conciencia, pudieron comprender cuál había sido su pecado y lograron corregirlo en la época de Mordejai y de Esther, aceptando la Torá con amor. Rashi Shabbat 88a. En los días de Ahashverosh. También nos dicen los sabios que los profetas de la época de la destrucción del primer templo anunciaron que el exilio duraría 70 años, de manera correspondiente a los 70 rostros de la Torá que habían despreciado. Tratado de Megilá 11b. Sin embargo, en la época de la destrucción del segundo templo, el pueblo de Israel sí estudiaba Torá, y nadie reveló cuánto duraría el exilio. ¿Por qué en el primer templo los profetas supieron cuánto duraría el exilio, pero en el caso del segundo templo nadie supo cuánto tiempo deberían permanecer fuera de la tierra? Tratado de Yomá 9b. La respuesta es que el segundo templo fue destruido a causa del odio gratuito que existía en esa generación, y hasta que este pecado no sea corregido logrando la paz y la hermandad, el tercer templo no será construido. Han pasado cientos de años, una generación va y otra llega, y el templo sigue destruido. De esto podemos entender que todavía no hemos tenido el mérito de corregir este grave pecado, porque si hubiésemos logrado superarlo, Hashem ya habría devuelto al pueblo de Israel a su tierra y habría construido el tercer templo. Esto nos enseña que todo lo relativo a la persona con su prójimo es mucho más difícil de corregir que los asuntos entre la persona y Hashem. Además, Hashem perdona las ofensas a su honor y acepta de inmediato el arrepentimiento de cada uno de sus hijos, pero la ofensa al honor de las personas no se perdona con tanta facilidad. La destrucción del templo fue mucho más grave que la del primero, cuando fue anunciado el final del exilio. Debido a que el pueblo de Israel no aprendió la lección, fue necesario que se destruyera también el segundo templo. La Torá es como un libro de buenos consejos y tiene la fuerza de corregir las malas cualidades de la persona. Zohar, segunda parte 82b. Esta es la razón fundamental por la cual Hashem entregó la Torá a sus hijos, para que pudieran mejorar y corregir sus actos. Si no fuera por la Torá, las personas se comerían vivas las unas a las otras. El pueblo de Israel sabía que la Torá no puede mantenerse en una persona altanera. Derech Eret Sutá 8. Pero se trataba de un conocimiento superficial que no había penetrado a sus corazones. Si hubieran interiorizado sus conocimientos, habrían podido subyugarse a los conceptos de la Torá y tener el amor necesario para conseguir la hermandad. Pero cuando no se domina el orgullo, como consecuencia reina el odio y la envidia. Este fue el reclamo de Hashem hacia el pueblo de Israel: no haber estudiado la Torá de la manera debida, anulándose ante ella. Ellos estudiaban sintiéndose superiores y orgullosos, y esto se considera como una rebeldía contra el reinado divino. La Torá debe llevar a la persona al cumplimiento de sus misbot. Tratado de Kiddushin 40b. Pero dado a que la Torá que estudiaba la generación del segundo templo no corrigió sus actos, podemos concluir que se trataba de un estudio que era superficial
y no cumplía con la regla respecto a que los buenos modales y el respeto preceden a la Torá. Taná de Eliyahu Rabá 1. El pueblo de Israel despreció y avergonzó a la Torá al comportarse de manera completamente opuesta a sus enseñanzas, y por eso la acusación contra el pueblo fue mucho más severa que en la época del primer templo, cuando descuidaron el estudio de la Torá. En la época del segundo templo estudiaban la Torá con orgullo y no de la manera debida. Eso les costó muy caro. ¿Cómo pudo llegar esa generación a un estado tan bajo? Recibir un castigo mayor que en la época del primer templo y no saber cuándo terminaría el exilio. Como hemos dicho, ellos estudiaban la Torá y a pesar de que no lo hacían de la manera debida, sabemos que la Torá es un elixir de vida. ¿Cómo es posible que la Torá no los haya llevado a mejorar sus actos? La explicación es que en esa generación no se cuidaban de Abat Lashon Hara, al que alude el versículo. Estas son las palabras. Y por no cuidarse en cosas pequeñas, llegaron a transgredir las peores prohibiciones que existen entre la persona y su prójimo. Es común que las personas hablen Abat Lashon Hara, porque parece ser algo inofensivo e insignificante, y de esta manera terminan acostumbrándose a sacar de su boca palabras indebidas. Una vez que el pecado se convierte en algo habitual, ya no se siente ninguna diferencia entre una transgresión pequeña o una grande. Debido a que Moshe Rabbeinu conocía la naturaleza humana, consideró correcto advertirle al pueblo antes de su muerte respecto al terrible peligro de hablar Abak Lashon Hara, a pesar de que pueda parecernos que se trata de algo insignificante e inofensivo. La Torá deja bien claro que el estudio no es lo principal, sino que lo fundamental son los actos. Pirkei Avot 1:17. El objetivo del estudio siempre debe de ser tratar de cumplir con lo estudiado. Tratado de Berajot 17a. Si la persona estudia solo para incrementar su conocimiento y no tiene la mínima intención de cumplir con lo que estudia, entonces toda su Torá no sirve de nada. Esto fue lo que ocurrió con la generación del segundo templo. Toda la Torá que estudiaron no logró evitar el odio gratuito, porque su estudio no dio frutos. Nuestros sabios relatan la historia de Kanzá y Bar Kanzá y consideran que esta historia fue la gota que derramó el vaso y provocó la destrucción del segundo templo. Tratado de Gittim, página 55b. Si prestamos atención a los detalles, veremos que los sabios de la época también pecaron hablando Lashon Hara. ¿Cómo pudieron llegar a un nivel tan bajo? ¿Por qué los sabios no detuvieron los acontecimientos desde un principio? En mi opinión, el primer error de los sabios de esa generación fue haber escuchado a Abak Lashon Hara acerca de Bar Kanzá, de la boca del anfitrión del banquete. Esto provocó que no se apresuraran a hacer las paces entre las partes, ni detuvieran al anfitrión de avergonzar a Bar Kanzá. Una transgresión provocó la siguiente, y no pudieron sentir la gravedad de lo que estaba sucediendo. Este Abak Lashon Hara, que pareció ser tan inofensivo, creció poco a poco hasta convertirse en un Anak, un gigante, tal como se encuentra aludido en las últimas letras de Abak Lashon Hara. Los sabios debieron cargar sobre sus hombros la responsabilidad por la destrucción del templo. Sobre ellos recayó el mayor reproche y los principales reclamos. Si hubieran detenido el Abak Lashon Hara,
cuando era tan leve como el polvo y el viento podía llevárselo. La enemistad entre estas personas nunca hubiera escalado a los niveles a los cuales llegó, provocando la destrucción del templo. Es sabido que un poco de arena en el motor de una nave espacial puede evitar el despegue. Solamente después de limpiar bien el motor, la nave estará pronta para su largo viaje. Lo mismo sucede con el Abak Lashon Hara. Abak literalmente significa polvo, a tal punto que la presencia divina no pudo posarse sobre ellos. Tanjumá Jucat 4. Y Hashem se vio obligado a descargar su enojo sobre piedras y maderas para no dañar a sus hijos. Eijarrabá 4:14. Hashem manifestó su enojo para que el pueblo de Israel comprendiera que toda la fuerza divina que destruyó el templo debería haber caído sobre ellos, pero debido a que Hashem los ama, los dejó con vida esperando su arrepentimiento. Cuando se derrumba una construcción, levanta mucho polvo. Podemos decir que el polvo que se levantó de la destrucción del templo fue una señal para que el pueblo de Israel, para enseñarle que el templo había sido destruido a causa del Abak Lashon Hara. Y en el caso del primer templo, que fue destruido porque descuidaron el estudio de la Torá, podemos decir que también Hashem actuó medida por medida. La Torá es comparada con una madera flotando en el mar que salva a la persona para que ésta no se hunda. Por eso Hashem descargó su enojo sobre las maderas del templo, para que sus hijos comprendieran cuál había sido su pecado y lo corrigieran. La obligación de repasar lo estudiado. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel del otro lado del Jordán, en el desierto, en la planicie frente al mar de Suf, entre Parán y Tofel, y Labán, y Hatzerot, y Dizahab, Devarim 1:1. ¿Por qué Moshe Rabbeinu repitió nuevamente todas las misbot ante el pueblo de Israel sin renovar ninguna ley? ¿Acaso ellos no las conocían? Esta pregunta es todavía mayor, teniendo en cuenta que estas misbot no solo fueron dichas, sino que también fueron escritas en el libro de Devarim, el cual es llamado Mishneh Torah, la repetición de la Torah. Tratado de Julín, página 63b. A pesar de que ya estaban escritas en los otros libros del Pentateuco, ¿qué fue lo que quiso lograr Moshe al repetirles las misbot antes de que el pueblo ingresara a la tierra de Israel? Es sabido que Moshe Rabbeinu escribió 13 libros de la Torá antes de su muerte, uno destinado a cada una de las tribus, incluyendo a Efraín y a Menashe. Yalkut Shimoni Devarim 950. Si Moshe entregó un Sefer Torah a cada una de las tribus, ¿qué necesidad había de repetirles todas las misbot? Podemos responder a esta pregunta de acuerdo con lo que ya hemos mencionado, respecto de que la Parashá de Devarim se lee cerca del 9 de Av, que es la fecha en la cual fueron destruidos los dos templos. Ta'anit 26b. Cuando el templo fue destruido, los sabios le preguntaron a Hashem, ¿por qué fue devastada la tierra? Y Hashem les respondió, porque abandonaron mi Torah. Yirmijá 9:12. No es posible pensar que el pueblo de Israel se haya desconectado por completo de la Torah de Hashem. Por eso explicamos que esto se refiere a que descuidaron el estudio. De esto se entiende que no es suficiente con cumplir técnicamente con las misbot, sino que es necesario esforzarse en el estudio, tal como queda aludido en el versículo: si siguen mis decretos,
Vaikra 26:3. Esfuércense en el estudio de la Torá. Comentario de Rashi. Pero debido a que el pueblo de Israel descuidó el estudio de la Torá, pensando que era suficiente con el cumplimiento técnico de las misbot, terminaron descuidando también las misbot, cumpliéndolas de manera automática y superficial. Hashem les ordenó a sus hijos que estudien Torá, porque el estudio lleva a la persona a cumplir correctamente las misbot. Kiddushin 40b. El pueblo de Israel no abandonó por completo el cumplimiento de las misbot, sino que descuidó el estudio, y eso los llevó a que cumplieran las misbot sin ningún entusiasmo, de manera mecánica. Cuando uno cumple con las misbot de Hashem como si estuviera obligado, sin ganas ni entusiasmo, rápidamente llega a descuidarlas y cae de un nivel a otro más bajo, hasta llegar a transgredir los pecados más graves. Hasbe Shalom. Debemos saber que esto no sucede de un día para otro, sino que es un proceso de continuas caídas que se expande a lo largo de los años. Cada día tiene lugar una nueva caída espiritual más profunda que la del día anterior. Por esta razón, Moshe Rabbeinu consideró necesario repetir las enseñanzas de la Torá y también volver a escribirlas en el libro de Devarim, para mostrar la importancia del estudio y que quedara claro que este es el pilar que mantiene al mundo, y que sin él todo el mundo puede ser destruido. Moshe Rabbeinu aludió a que en el futuro el pueblo descuidaría el estudio de la Torá, y que eso los llevaría a descuidar también las misbot. Por eso debían interiorizar la importancia del estudio, porque de eso dependía que pudiera seguir habitando en la tierra de Israel. Puedo dar testimonio de que siempre que tengo una idea novedosa, de inmediato busco una hoja para escribirla y no olvidarla. Cuando esto sucede en Shabbat y no me resulta posible escribirlo, repito esta idea varias veces para recordarla. Cuando las palabras de la Torá son consideradas como valiosos diamantes, se las trata de manera acorde con su importancia. La Gemara también nos cuenta acerca de Rabbi Freida, quien se entregaba completamente a sus alumnos. Tratado de Eruvin 54b. Rabbi Freida tenía un alumno al cual le costaba mucho el estudio, pero Rabbi Freida no se daba por vencido y le repetía sus enseñanzas 400 veces para que lograra recordarlas. Un día Rabbi Freida le dijo a su alumno que debido a una urgencia llegaría alguien a buscarlo, pero mientras tanto estudiarían. Esa persona se demoró en llegar y Rabbi Freida logró enseñarle a su alumno 400 veces el tema, tal como estaban acostumbrados. Pero cuando Rabbi Freida le preguntó si había comprendido, el alumno le respondió que no pudo prestar atención porque todo el tiempo pensaba que en cualquier momento él se iría. Rabbi Freida no se molestó en absoluto y con una entrega sin igual se sentó nuevamente con su alumno como si nada hubiera ocurrido y comenzó a repasar desde el principio, avisándole que se quedaría hasta que terminaran de repasar el tema otras 400 veces y lograra comprenderlo. Entonces se oyó una voz del cielo que declaró: Rabbi Freida y toda su generación son recibidos en el mundo venidero. Podemos decir que Rabbi Freida pudo lograr esto debido al amor que sentía por estas palabras, porque las palabras de la Torá eran para él tan valiosas que no le importaba cuántas veces necesitara enseñarlas. Tan importante es el repaso de lo estudiado
que Rav Freida y toda su generación recibió una visa directa al mundo venidero. A esto se refirieron nuestros sabios cuando dijeron: el que estudia pero no repasa, se asemeja a la persona que siembra pero no cosecha. Tratado de Sanedrín, página 99a. El repaso es parte inseparable del estudio mismo. Y si la persona no repasa una y otra vez las leyes de la Torá, ¿cómo podrá llegar a cumplirlas de la manera debida? Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que si el pueblo de Israel cuidara 2 Shabbatot como es debido, llegaría la redención final. Shabbat 118b. ¿Por qué el Shabbat es quien puede traer la redención? La persona que cumple con el Shabbat está dando testimonio de que Hashem creó al mundo en 6 días y al séptimo descansó. Ritva Pesachim 106a. Esta es la base de la fe. Por esta misma razón, la persona que cuida el Shabbat es considerada como si cumpliera con todas las mitzvot de la Torá. Yerushalmi, Berajot capítulo 1, alajá 5. A esto se refirió Rabbi Shimon Bar Yochai cuando dijo que cuidar 2 Shabbatot traería la redención, porque el hecho de cuidar el Shabbat da testimonio de que el pueblo de Israel cree en Dios y acepta sobre sí su reinado. Una vez una persona me dijo que se le había presentado una gran oportunidad para hacer un negocio muy importante, pero que para concretarlo debería pagar en Shabbat. Me preguntó si podía utilizar su tarjeta de crédito o si eso también estaba prohibido en Shabbat. Le respondí que en la actualidad todas las transacciones hechas con tarjeta de crédito tienen el mismo peso que las hechas con efectivo y que por lo tanto está prohibido. Este es solo un caso, pero para muchas personas cuidar el Shabbat implica sacrificar muchas cosas. Algunas personas deben renunciar a importantes sumas de dinero para poder cuidar el Shabbat, y eso exige enorme entrega, mucha fuerza espiritual y una fe firme. Debemos saber que si bien el Shabbat puede traer pérdidas monetarias, las ganancias espirituales se multiplican y ningún bien material puede ser comparado con ese tesoro espiritual. Cuando Hashem ve que sus hijos le son fieles y están dispuestos a perder grandes sumas de dinero por su fe, Él trae la redención y los salva de todo mal. Podemos agregar que la redención fue condicionada al hecho de cuidar 2 Shabbatot y no uno solo, porque desde un Shabbat al siguiente transcurren 8 días, y sabemos por los libros de Kabbalah que el número 8 representa todo lo que está por encima de la naturaleza y de la lógica. Maharal Tiferet Israel 2. Esto responde a la regla de medida por medida, midá keneged midá. Cuando Hashem ve que nosotros cuidamos el Shabbat sin hacer ninguna cuenta y sin cuestionamientos, Él también nos responde de la misma manera, trayendo la redención de forma sobrenatural. De aquí podemos deducir que si deseamos que Hashem nos redima y nos salve de todos nuestros sufrimientos, debemos cuidar todas las mitzvot de la Torá y especialmente la mitzvah de Shabbat. Aunque no tenemos la fuerza para convencer a todo el pueblo de Israel para que cuide el Shabbat como es debido, tampoco podemos desentendernos por completo de nuestra obligación. Por eso, nosotros mismos debemos cuidar el Shabbat de la mejor manera posible. Por eso se considera como si hubiéramos cumplido con toda la Torá. Como ya explicamos, la manera de recordar las leyes concernientes al Shabbat es repasarlas una y otra vez, para que cuando necesitemos aplicarlas podamos tener claro qué es lo que debemos hacer. Al final de la Parashá Balak,
la Torá nos cuenta lo que sucedió con Simri y la mujer midianita, cuando Pinjas se levantó en medio de la congregación y los mató a los dos de un solo golpe de espada. El versículo dice, y vio Pinjas, Bamidbar 25:7. Rashi explica que vio lo que sucedía y recordó la halajá aplicable al caso. Entonces le dijo a Moshe, de ti aprendí que la ley estipula que un judío que mantiene relaciones íntimas con una mujer gentil queda sujeto a que lo mate quien defiende el honor divino. Si se cumplen las 4 condiciones que fija la ley para este caso. Pinjas recordó la halajá porque siempre repasaba las leyes que habían aprendido de Moshe. Sin ninguna duda, el hecho de repasarlas fue lo que le permitió recordar la ley pertinente en un momento de tanta confusión. Varias veces que me preguntaron si lo que hizo Pinjas no puede considerarse como un suicidio, ya que de forma natural los miembros de la tribu de Shimón se hubieran levantado en su contra para matarlo. ¿De dónde sacó las fuerzas necesarias para enfrentarse a toda una tribu y entrar en la tienda de Simri para matarlo? En su elevado nivel espiritual, Pinjas tenía claro que esa era la halajá y que se la debía cumplir. Por eso recibió fuerzas sobrenaturales para poder actuar. El Midrash nos cuenta que en ese momento ocurrieron 12 milagros que permitieron que Pinjas pudiera matar a Simri y a la mujer midianita de un solo golpe. Tanhuma Balak 21. ¿Qué fue lo que lo hizo meritorio de esos milagros? El hecho de que todos sus actos estuvieran dirigidos de acuerdo con la halajá más pura. Por eso recibió ayuda del cielo para limpiar el honor del pueblo de Israel. Cuando la persona actúa con pureza y movida por el deseo de cumplir con la halajá, luego de repasarla una y otra vez con perseverancia, desde el cielo la ayudan para que actúe de la manera correcta y que el nombre de Hashem sea santificado a través de sus actos. Moshe Rabbeinu no se conformó con repetir una vez más todas las mitzvot delante del pueblo de Israel, sino que también las escribió en la Torá, porque las almas del pueblo de Israel son paralelas al número de letras que hay en la Torá. Shelach HaKadosh Toldot Adam Beit Chochma número 11. Si Moshe no hubiera escrito el libro de Devarim, faltarían almas del pueblo de Israel, y éstas se habrían desconectado de la sagrada Torá. Al escribir el libro de Devarim, Moshe Rabbeinu completó el número de almas del pueblo de Israel, uniéndolas a la sagrada Torá. Las palabras de Moshe al pueblo de Israel. El libro de Devarim es llamado Mishneh Torah, la repetición de la Torá, Julín 63b, porque Moshe Rabbeinu volvió a repetir todas las mitzvot de la Torá delante del pueblo de Israel. Además, Moshe repasó con ellos todo lo que había sucedido con el pueblo desde que salieron de Egipto hasta ese momento, todos los milagros que Hashem había hecho para ellos en la tierra de Egipto y durante su estadía en el desierto. Dice la Torá, estas son las palabras. De aquí se entiende que solamente cuidando las palabras de la Torá podrían entrar a la tierra de Israel y vivir en ella. Pero si no respetaban las palabras de la sagrada Torá, ni siquiera podrían entrar. Por eso Moshe le dijo al pueblo, estas son las palabras. Solamente cumpliendo estas palabras de la Torá podrían entrar a la tierra de Israel y asentarse en ella. Dice el Midrash que el día de su muerte Moshe Rabbeinu escribió 13 Sifrei Torah, uno para cada tribu de las tribus. Da'at Siknin
mi Baalei, Hatosafot de Barim 31:26. Esto es un gran milagro, porque como es sabido, cada uno de estos libros fue escrito con todo el contenido espiritual de cada letra y de cada palabra. ¿Cómo pudo escribir 13 libros en un solo día? Esto fue algo completamente sobrenatural. Incluso si hubiera escrito un solo libro en un día, habría sido algo extraordinario. Al comienzo de la Parashá Ki Tavo 29:3, Rashi explica que Moshe Rabbeinu pensó escribir un solo Sefer Torah para la tribu de Leví, pero cuando las demás tribus se enteraron de sus intenciones, se quejaron y reclamaron: ¿acaso la tribu de Leví es mejor que nosotros? ¿Acaso la Torá les pertenece solamente a ellos? Si el libro de la Torá quedaba solamente en sus manos, ellos podían llegar a sentirse los dueños de la Torá, y eso provocaría discusiones y peleas. Moshe comprendió que las tribus tenían razón en su reclamo, y por eso escribió 13 libros de la Torá en un solo día, un libro para cada tribu, para que cada una recibiera su parte en la sagrada Torá. Sin ninguna duda, estos libros fueron escritos de manera totalmente milagrosa, pero de todas formas el hecho de que Moshe Rabbeinu se ocupara en escribirlos muestra que la Torá exige esfuerzo y entrega para poder adquirirla. La Parashá de Barim se lee cerca del 9 de Av. La relación que existe podemos encontrarla en la Megilá Eijá, que se lee el 9 de Av. Allí está escrito: por eso lloró. Mis ojos están empapados en lágrimas. Eijá 1:16. Cuando no se cumplen estas palabras, llega la destrucción y el exilio. Entonces se escuchan estas otras palabras: por eso lloro. El Rav Pinkus Zichrono Libraja escribió que en cada festividad baja una gran iluminación del cielo, algo que lamentablemente nosotros no podemos llegar a ver. Sijot del Rav Pinkus, Hanukkah, página 68. Esta luz tiene su origen en los días de la creación del mundo, donde está escrito: haya luz. Bereshit 1:3. Solo los grandes Zadikim, tal como el Arizal o el Or HaHaim, el Baal Shem Tov y el Rav Haim Pinto, podían ver esta luz maravillosa debido a su espíritu de santidad. Dicen los sabios que cuando Hashem creó la luz, esta era sumamente potente. Tratado de Hagigá, página 12a. Pero él la escondió guardándola para el futuro. ¿Por qué Hashem hizo esto? Porque no querría que los malvados utilizaran esa luz para cometer pecados, creando con ella fuerzas del mal. Cuando una persona peca, refuerza y aumenta las fuerzas del mal en el mundo. Gesed le Abraham 3:11. Si un tzadik peca, su castigo es muy grande, porque su pecado produce enorme satisfacción a las fuerzas del mal, las cuales de hecho se alimentan de esta clase de transgresiones. A pesar de que Hashem guardó esta luz para que los tzadikim disfruten de ella en el futuro, también es posible sentir el sabor de esta luz en las festividades. El Rav Pinkus agrega que esta luz está presente también en el 9 de Av, el día de la destrucción del templo, cuando todo el pueblo de Israel está de duelo, ayuna y llora. ¿Por qué Hashem eligió este día para revelar su maravillosa luz? Porque responder a esta pregunta de acuerdo con las palabras del profeta: y el ayuno del 5º mes será para la casa de Yehudá alegría y regocijo y festividad. Zecarías 8:19. Explican nuestros sabios de que aquí aprendemos que en el futuro el día 9 de Av se transformará en una festividad,
Y esta es la razón por la cual no decimos Tahanún en este día. Midrash Zutá Eija 1. Ahora podemos entender por qué Hashem también revela su luz en el día 9 de Av, porque esta fecha tiene también un aspecto de festividad que se revelará en el futuro. Nuestros sabios también dicen que el 9 de Av es un día especialmente apto para la llegada del Mashiach. Eija Rabbah 1:51. Los días previos a la llegada del Mashiach son llamados Hevlei Meshiach, las contracciones, los dolores de parto previos al nacimiento. Shabbat 118a. Y son llamados así porque de la misma manera en que una mujer se retuerce de dolor con las contracciones previas al parto, hasta que finalmente respira aliviada y alegre al ver a su bebé recién nacido, así también la época previa a la llegada del Mashiach está repleta de dificultades y sufrimientos, y cada día se vuelve más difícil que el anterior. Pero cuando se revele el Mashiach, el hijo de David, olvidaremos todas las dificultades y los sufrimientos, al igual que la mujer que toma a su bebé en brazos y olvida por completo el dolor de las contracciones. Hashem provoca sufrimiento y dolor a sus hijos en estos días para que anhelen la llegada del Mashiach y que la presencia divina se revele en el mundo. Si todo estuviera tranquilo y apacible, ellos se mantendrían indiferentes a la llegada del Mashiach. Jacob Avinu es llamado de dos maneras, Jacob e Israel. El nombre Jacob alude a las dificultades y a los sufrimientos, mientras que el nombre Israel alude al poder y al honor. Rashi 32:29. Mientras nuestro patriarca fue llamado Jacob, sufrió mucho, y solamente después de recibir el nombre de Israel, dejó atrás el sufrimiento. El Ben Ish Chai, Shana Rishonah Kitavo, dice que en el futuro no se utilizará la expresión los hijos de Jacob, sino que solamente seremos llamados el pueblo de Israel, porque ya no deberemos sufrir los ataques de los enemigos, sino que seremos nosotros quienes decidiremos y el resto de los pueblos se subyugarán a nuestro gobierno. El 9 de Av lloramos amargamente porque la luz de Hashem fue oculta en el mundo y el templo sigue destruido. Todo el tiempo que la presencia divina no se revela en el mundo, estamos en falta, sin cumplir con nuestro cometido. Nuestros sabios explican que en el templo era posible sentir la presencia divina cara a cara. Tratado de Hagigá, página 2a y Rashi. Todo aquel que deseaba confirmar la existencia de Hashem no tenía más que llegar al templo para ser testigo de la presencia de Hashem en el mundo. En la época del primer templo, el arca sagrada era quien despertaba al pueblo para cumplir con la Torá y sus misbot, porque en ella estaban atesoradas las tablas de la ley. Antes de la destrucción del primer templo, el rey Yeshayahu escondió el arca sagrada. Tratado de Yomá 52b. Cuando ya no tenemos el arca, ¿qué es lo que inspira temor y apego a Hashem dentro del pueblo judío? La piedra fundamental, Eben Hashtea, a partir de la cual comenzó la creación del mundo. Podemos preguntarnos por qué seguimos llorando y guardando duelo después de casi 2000 años de la destrucción del segundo templo, siendo que Hashem fijó que cuando alguien muere sea olvidado después de un año. Berajot 58b. Mucho más entonces cuando se trata de maderas y piedras. La respuesta es que no lloramos por la pérdida del edificio mismo,
sino porque perdimos la gran revelación divina que existía en el templo. Nuestros sabios dijeron en Yalkut Shimonite Ilin 886 que en cada generación que el templo no es construido, es como si hubiera sido destruido en esa época. Como todavía no ha sido construido, se nos considera como si lo hubiéramos destruido en nuestros días. ¿Cómo podemos quedarnos tan tranquilos sin hacer nada? Vemos que nuestra obligación es mejorarnos a nosotros mismos, y cumplir con estas son las palabras. Cuentan que cuando Napoleón llegó a Rusia, todos salieron a recibirlo menos los judíos, porque estaban llorando en sus sinagogas por la destrucción del templo. Cuando Napoleón se dio cuenta, se enojó mucho y fue a la sinagoga a ver por qué los judíos no habían salido a recibirlo. Al entrar vio que todos estaban sentados en el suelo lamentándose y llorando. Les preguntó, ¿por qué lloran? Les respondieron, por nuestra casa que fue destruida. Napoleón les preguntó, ¿cuándo la destruyeron? Hace más de 1500 años, le dijeron. Entonces Napoleón afirmó, si después de tanto tiempo siguen recordando y llorando por esa pérdida, estoy seguro de que podrán volver a reconstruirlo. La verdad es que no lloramos solo por la destrucción del templo, sino por nuestra propia destrucción causada por el alejamiento de la presencia divina. Cuando alguien comprende los efectos que la destrucción del templo tiene sobre su vida personal, no le importa en absoluto que esto haya sucedido hace casi 2000 años. Al sentirse destruido como persona, le parece que hace solo unos instantes que el templo fue destruido y llora desconsoladamente. Solo un judío que tiene un alma pura puede conectarse con el templo y sentir la terrible pérdida. El hecho de que el templo no haya sido reconstruido prueba que no alcanzamos el nivel necesario en el cumplimiento de la Torá. Existen dos caminos para alcanzar la redención: o en el momento que Hashem fijó como último plazo, o acelerando el proceso para traerla lo antes posible. Sanedrín 98a. Si tenemos el mérito de acercar la redención, podemos ahorrarnos muchos dolores y sufrimientos, pero cuando nuestros pecados no permiten que Hashem traiga la redención antes de esa última fecha, hasta entonces podemos llegar a sufrir muchos dolores. Que Hashem se apiade de nosotros. Por eso debemos apegarnos a la Torá y cumplir con las palabras que Moshe entregó al pueblo de Israel para ser meritorios de una pronta redención, pronto y en nuestros días. Amigos, hasta aquí la lectura de esta noche. Muchas bendiciones para todos. Hasta la próxima.